Expongámonos de corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Jesús se encontró delante un hombre enfermo de hidropesia y, dirigiéndose a los letrados y fariseos, preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, que es esta dicha tan inmensa hoy. Qué bello. Recordemos que este viernes, día del Sagrado Corazón de Jesús, me encanta, me encanta. Siempre con nuestra Madre del Cielo. Así que no tengamos miedo. Este 31 será lleno de gozo, de alegría, de esperanza, y estar vigilantes, fuertes y firmes, siempre unidos en oración. Y en este aprendizaje tan inmenso, de verdad, gracias por ese sí, gracias por ese clip de la unión. Es impresionante. ¿Cuántos milagros sigue haciendo Jesús en nuestras vidas? ¿Sí se han preguntado? ¿Cuántas bendiciones? A veces es tanto el dolor que se nos cubre todo, ¿cierto? Y se nos olvida decir gracias. Y es un día para agradecer más y más. Esa lucha y ese trabajo de Jesús tan contundente, ¿no? Fuerte, fuerte. Cuánto en esa, yo diría que en esa eterna división entre los fariseos, Jesús, que nunca aceptaron esa ley sagrada del sábado, pero de honrar a Dios y rendirle culto el sábado, y que impidiera trabajar, lleva a que Jesús curara y sanara en un día sábado. ¿Cómo esa interpretación de la norma, ¿no? Tan seguida y tan puntual, que valía más la norma que el mismo ser humano? ¿Y cuánto a nosotros se nos van los ojos en eso, no? Que nos inclinamos más por la norma, y el ser humano, ¿dónde queda? El Hijo de Dios, ¿dónde queda? Necesitamos tender la mano, necesitamos donarnos, necesitamos aprender a sentir el dolor del hermano. Es algo que a mí me inquieta muchísimo, a sentir el dolor del hermano. Pero si yo no siento el mío, ¿cómo voy a sentir el del otro? Si yo pienso que yo estoy perfecta, ahí sí me equivoco, pero me levanto y ya, no importa. Pues menos voy a sentir el dolor del hermano. Para aprender a comprender, a amar y a perdonar, que a poder identificar y leer ese lenguaje, ¿cierto? Poder escuchar la ofensa del hermano, algo me está diciendo. Aquel que no quiere poner atención, escuchar, algo me quiere decir. Necesito detenerme por un instante y poderle ayudar. ¿Será que un abrazo mío puede? ¿Una palabra de amor? ¿Cuánto dolor hay en él? ¿Será que yo me estoy excediendo? Y mira que esa capacidad de poder reflexionar y de tener ese discernimiento y ese entendimiento, por eso necesito la entrega desde el amanecer para poderlo hacer. De lo contrario no podemos. Yo tengo que desde el amanecer ser para poder hacer y trabajar. Para sentir el dolor del hermano, necesito también decir sí. Porque no es fácil. Si yo estoy con solo condición humana, sin tener en cuenta a Jesús, a Dios en mi vida, y empiezo a caminar, el dolor del hermano no me va a interesar absolutamente nada. O el dolor del hermano me va a victimizar tanto
que a mí me toca todo, que miren cómo son conmigo, ¿sí? O me voy a hacer tan soberbio a ese dolor, ¿sí? Es que no cambia, es que no quiere, es que mira. O voy a ser tan indiferente. Entonces, mi base es dependiendo del dolor que me dé el hermano. Entonces, siempre vamos a estar claros, los problemas. Ayer hablábamos acerca de eso. ¿Cuántas tribulaciones vienen? Claro que sí, se presentan. El hecho que tenga vida siempre se van a presentar los problemas. Pero si yo no reacciono ante mí mismo dentro del corazón de Cristo Jesús, menos voy a sentir el dolor del hermano. Miren este evangelio tan hermoso donde Jesús con tanto amor, misericordia, mira a este hermano que tenía hidropesia, bueno, como se pronuncie, como, bueno, sabemos que esa enfermedad, me tuve que averiguar por un momento, esa enfermedad es llenos de agua, como en las venas, células, como hasta en los órganos. Es bastante delicado. Como este hombre enfermo, hasta llega en el momento que a veces no se puede ni parar. Cómo él ve el dolor del hermano y lo cura, lo sana. Tan bonito, ¿cierto? Ese ejemplo tan inmenso. Ese momento, oye, ya, que coincidió que era sábado, pero se hizo. Entonces, pero para ello yo me estoy preparando. Yo me estoy preparando para resolver los problemas hoy desde el amanecer. Y los problemas, perdónenme, pero los problemas no solo es solucionar el problema económico, que me traiga trabajo, que me sane la enfermedad. Es que el problema también es aquel hermano que está sufriendo. Es que mi problema también es aquel hermano que está ofendiendo, aquel hermano que está insatisfecho, aquel hermano, y nosotros obviamos tanto eso. Ese no es mi problema, ya él. Es que no quiere cambiar, es que cosa tan absurda, qué cosa tan fastidiosa. Ese también es un problema que yo debo resolver, pero ¿cómo lo resuelvo? Yo no me puedo meter dentro de ese problema, que me absorba también ese problema y los dos quedamos en la inmunda. No, necesitamos prepararnos desde el amanecer para tener misericordia y poder ayudar al que tanto necesita. Y el que tanto necesita es aquel hermano que me está ofendiendo. El que tanto necesita es aquel que está hablando tan mal de mí. El que tanto necesita es aquel que me desprecia. El que tanto necesita es aquel que tanto me está persiguiendo. El que tanto, claro que sí. Y uno dice, ¿en serio? Ay, no, ¿verdad? Me resbala ya ellos, ay, no. O me victimizo, o simplemente critico que es que él no hace lo que realmente, en cambio, yo sí lo hago. Entonces, fijémonos bien estos momentos tan hermosos para poder identificar que el problema no es solo lo que yo estoy viviendo, solo el problema económico, como lo decíamos, los problemas en casa. No, el problema es aquel cómo se está comportando aquel hermano, pero necesito reaccionar ante esto. No sentarme en el dolor con él, no. Es como me estoy preparando para una entrega total en Cristo Jesús, con ese sí profundo y permanente. La importancia del sí es máxima. En el pronunciarlo para que se rasgue mi corazón y poderlo entregar todo a Cristo Jesús, porque recibo su gracia y su Santo Espíritu. Sin su gracia y su Santo Espíritu no puedo hacer nada. Por eso el sí es indispensable para poder identificar y entregar en un verdadero arrepentimiento todo mi dolor. Y el único que me ayuda a identificar y a discernir el dolor es la gracia del Señor y su Santo Espíritu. Si no, se esconde. Y uno cree que yo no tengo error, en cambio el otro sí. Uno cree que el otro se equivocó y cómo se equivoca, en cambio yo no. No, eso es una campanita, algo está pasando conmigo. Me toca mirar, devolverme, venga, ¿cómo es que estoy haciendo la oración desde el amanecer? Creo que todo lo hago bien. ¿O cómo estoy pidiendo perdón a medias? No, con la gracia del Señor y su Santo Espíritu
entro en un verdadero arrepentimiento. ¡Wow! Eso es divino, porque empiezo a sentir la gracia, empiezo a sentir esa alegría, ese gozo, esa plenitud y esa disposición, porque es que el amor inquebrantable del Padre queda en mí y se nota. Porque me da alegría escuchar su palabra, me da alegría orar ese santo rosario por aquel que me ofende, por aquel que me persigue, pero Señor es tuyo. Qué lindo poderlo mirar con amor, poderlo abrazar con amor y dejar de criticarlo. ¡Qué hermosura! Aquí estoy, Señor, dejar de criticar a ese esposo, a esa esposa, dejar de criticar a esos hijos, dejar de criticar al vecino, a la suegra, al amigo, a la amiga. Que no debemos entregárselo todo. Por eso el momento eucarístico es perfecto, porque necesito ese pan de vida. ¿Y qué me hace la oración desde el amanecer? Me da valentía, me da coraje. ¡Ay, qué lindo! Y me enseña esa valentía, ese coraje a comunicar esa verdad, ese evangelio de amor. Porque es Cristo que se queda en mí, claro. Ese Espíritu de Dios ardiendo en mí con nuestra Madre del Cielo de la mano. Claro que emprendo ese camino con coraje, con valentía. Si estoy desde el amanecer, digo, sí, carambas, me da esa valentía, ese coraje para poder comunicarme esa palabra de Dios que lo hace el Evangelio que queda en mí. Genial, ¿cierto? Es riquísimo. Y ahí empiezo a crecer en esa confianza inquebrantable, para poder salir con valentía, con coraje, a comunicar esa verdad, esa palabra de vida, amando, perdonando, comprendiendo, escuchando, claro que sí, resolviendo ese problema, ayudando al hermano que tanto necesita. Ahí entra el verdadero perdón, en ayudar al hermano que necesita, que se ha equivocado, pero primero reconocer que yo me he equivocado y que maltraté y ofendí, y entregárselo. Por eso cuando salgo a caminar y me encuentro a aquel que me ha ofendido, lo puedo mirar con tanto amor, porque yo ya me perdoné y ya le dije, Señor, no tuve paciencia. Qué bello aquí estoy, Señor. Y Él se queda tanto en todo nuestro ser, que puedo mirar con amor a los ojos, pedir perdón, abrazar, te comprendo. Ven, hacemos las cosas de otra forma, en denunciar esa palabra, en una verdadera escucha, en un verdadero abrazo, en una mirada de amor, de compasión, en unas palabras firmes. Eso es valentía, eso es coraje, eso es comunicar esa buena nueva, esa verdad. Y eso es confiar inquebrantablemente en el Padre, que con Él todo se puede, porque la gloria es para Él y Él lo hace todo. Qué bello. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Qué bello estos momentos, ¿cierto? Cómo Jesús es obediente a las leyes religiosas, pero se declara libre frente a ellas, porque entiende que la ley suprema es la ley del amor. Así es. A veces nos intimidan tanto esas leyes, no sé, culturales, sociales, digitales, no sé, nos absorben tanto. Nos consumimos en todo eso. Y nos volvemos hasta enemigos de nosotros mismos. Entonces, a mí me encanta cómo se defiende a los animalitos. Me encanta, yo los quiero mucho. Y uno trata de protegerlos, de mirarlos. Pero a veces la protección del animal va por encima del hombre. Hay que cuidarlos, claro que sí. Pero a veces cuidamos a los animalitos, pero al hombre no. Los protegemos tanto, pero al hermano que tengo al lado me fastidia, me molesta. Los protegemos tanto, y no es que esté en contra de la protección. No, ni me faltaba. No, hay que cuidarlos, porque es creación, es hermoso. Pero nos estamos dando, y en el mismo Evangelio dice Jesús, si a uno de vosotros se le cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo sacamos enseguida, aunque sea un sábado? Si le pegan al perrito, nosotros no salimos a la defensa. En serio. Entonces, ¿cómo nosotros viendo a un hombre
a un hermano nuestro que está sufriendo. Y está sufriendo porque le duele el corazón. Está sufriendo porque de pronto ella misma o él mismo se ha ofendido o lo han maltratado. O la misma ofensa que ha venido hacia mí. Es un dolor que tiene la persona. ¿Cómo nosotros no poder identificar que está sufriendo y necesitamos ese abrazo? Necesitamos esa comprensión. Necesitamos que eso a mí no me maltrate, no, sino que yo pueda tomarlo y en esa misericordia viva entregárselo a Cristo Jesús, que no quiere que le sane y no friegue. No se preocupen, hemos dicho, entreguémoselo a Cristo Jesús. No se quiere dejar ayudar, ¿qué le hacemos? Oremos, entreguémoselo, pero que nuestro corazón no llegue a esa herida tan profunda que me quedo sentada en el dolor. No. Por eso el coraje, la verdad, la valentía de ese sí profundo desde el amanecer, de ese sí, Señor, mi corazón es tuyo, Señor. Y por eso le entrego mi dolor. Identifico y reconozco en un verdadero arrepentimiento y se lo entrego el dolor que guardo dentro, te lo entrego. Pero entreguémoselo de verdad, porque nos lo cargamos en la espalda. Y por eso tan difícil que es amar y perdonar, ayudar. En lugar de ayudarlos, consumimos el más dolor, hablamos mal de ellos, los trituramos, qué pereza, qué cartera, no la puedo ver, no lo puedo ver, los apartamos. No, espérate. Necesitamos aprender a sentir el dolor del hermano para ayudarlo. Si no se deja ayudar, no se preocupen, entreguémoselo a Cristo Jesús con tanto amor, pero que todo lo que salga de mí, la acción y la expresión, sea de amor, de alegría, de esperanza, de servicio total. Eso es. Él se encarga de transformar y convertir, no se preocupen. Pero nosotros necesitamos tener ese compromiso, esa responsabilidad, esa entrega total en Cristo Jesús, con ese sí del amanecer. Entregarle mi dolor, todo lo mío, para que Él se quede totalmente vivo en mí y para poder hablar verdad de palabra, para poder hablar del Evangelio con amor, anunciando y denunciando, proponiéndolo a través de nuestra acción, que es la de Cristo Jesús, la expresión que es de María. Claro que sí, en la humildad y en la sencillez. Por eso ese pan de vida hace eco en mí, me alimenta. ¡Wow! ¡Qué bello eso! Y salir a ayudar al hermano que tanto sufre. Ayudarlo en una entrega total. Y por eso la entrega en la oración. Ser para poder hacer y trabajar. Y escucharon bien y que no se preocupen. Sigamos caminando con firmeza y con amor. Eso es ser hijo de Dios. Con valentía, con coraje, con amor. Hablar de esa verdad total. Para confiar inquebrantablemente en el Padre que sí se puede y para Él nada es imposible. Recordemos, dice mi amado, que cada palabra que pronuncies, que es mía, de sanación, yo me encargo de todo. Y en esa entrega total de amor, donde le entregamos a nuestros hermanos que sufren, dice mi hermano Jesús, cuánto milagro hago en ellos, cuánta sanación hago en cada corazón. Así que levantémonos en victoria. Hoy es un día de sanación y de salvación, dice mi amado. Confianza en Dios Padre, no miedo. Hagámoslo de corazón. Anunciemos el mensaje de Dios, de esa palabra de vida eterna. Seamos valientes para no pensar como piensan todos en el mundo, dentro del mundo. No nos uniformemos de las normas del mundo. Levantémonos, pensar distintos, siempre en esa palabra de vida, de amor. No más manipulación, no nos dejemos manipular y nos manipulemos nosotros mismos. Por eso el sí rompe barreras. Qué bello este momento. Dice mi amado, déjame sanarte, déjame limpiar vuestras lágrimas. Ya todo pasó. ¿Por qué tanto miedo y tanta angustia? Nada te faltará. Déjame consentirte. Te estoy trayendo a mi pecho y os puedo decir, levántate. Quedémonos uno solo. Te amo tanto.
levántate a caminar firmes, tú en mí, yo en ti, con mi madre. Todo bendecido queda. Gracias, Señor. Gracias porque estás sanando, levantando, liberando. Porque también estás pasando esa mano sanadora por ese enfermo que ha pasado la noche entera con tanto dolor. Porque estás sanando esos huesos, esas articulaciones, que te podamos creer. Gracias por permitir que nuestra alma se bañe hoy. Claro, gracias, se alimente total. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias por esta bendición enorme. Gracias por escuchar cada hermano, por abrazarlo fuertemente y que podamos ser esa luz para tanta humanidad. Bendito y alabado seas. Somos chiquiticos porque el grande eres tú y la gloria solo para ti. Por eso que jamás nos cansemos de decirte, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad.